Casabermeja, tan cerca, para conocer. El Ayuntamiento de Casabermeja patrocina este programa. Muy buenas tardes. Como anunciábamos la semana pasada, en estas vacaciones también estivales de nuestro compañero Francisco Javier Jurado Carmona, a continuación Coco, estamos sustituyendo pues ese pasear por Europa que está realizando. Así pues vendrá con renovada fuerza, con renovado ánimo, aunque nunca le falta, y con muchas más historias nazarenas, aunque también saben que nos acercamos a esa mediación final. Digo mediación por quedar en torno al mes de agosto, donde nos recuperaremos cofrademente hablando, tomaremos fuerza y volveremos para la patrona de Málaga en el mes de septiembre. Pero antes de todo eso, continuamos con todo y cada uno de los reportajes de las actividades. Pues saben que les prometimos la semana pasada proyectar y llevar a emisión aquellos reportajes donde la patrona de los submarinistas, la Virgen del Carmen, así como la patrona también del barrio de Welling, de esa señora del Carmen de Welling, pues son refrendos y son popularmente conocidas en sus barriadas marineras. Pues estarán hoy con nosotros porque les vamos a mostrar todos los reportajes que hemos realizado de ambas corporaciones, y también vamos a hacer un análisis de todas las actividades y de todos los actos, sobre todo en torno al centenario agrupacional, puesto que la agrupación de cofradías está inmersa en los preparativos, en los previos ya de ese centenario. Y también les vamos a dar información, así como de un nuevo expediente que va a habilitar una nueva medalla de oro en la agrupación de cofradías, que ha tenido muchas noticias a lo largo de estas semanas, aunque, como les decíamos, es época estival. Conocimos por parte de la agrupación de cofradías, tras la Junta de Gobierno, al pregonero de la Semana Santa de Málaga, y nos quedaba conocer al pincel, al cartelista, al artista que va a proyectar su idea sobre la Semana Santa a través de un cartel, aquel que va a anunciar pictóricamente la Semana Santa de Málaga 2020, y fue precisamente la semana pasada dada a conocer por la Junta de Gobierno celebrada por el presidente Pablo Atencia, de la agrupación de cofradías, y hoy hemos querido lo antes posible pues tener una primera conexión para que sepan, para que tengan de primera mano la información personalmente del pintor de nuestra Semana Santa del año 2020, con lo cual saludamos gratamente y agradecemos el que esté hoy con nosotros a través de la línea telefónica a José Luis Puche. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes, Paco. Un Eh, placer. Verdaderamente, uno cuando es nombrado pintor de la Semana Santa de Málaga, siendo además cofrade, habiendo y perteneciendo actualmente a cofradía, habiendo pertenecido también al entorno musical, tanto de Inspiración como de Miraflores y Gibraltar, pues a uno le tiene que dar un impulso cofrade, pero sobre todo y por encima de todo a un artista, a un historiador como José Luis Puche, y a un pintor internacional también, le tiene que saber de una manera muy especial, ¿no? Sí, sí, bueno, es para mí, yo creo que uno de los mayores honores que voy a tener a lo largo de mi vida, ¿no? Porque siendo artista y malagueño, yo creo que hay pocos honores más grandes que el hecho de poder anunciar a tu ciudad, ¿no?, que llega la Semana Santa. Y claro, yo estoy súper agradecido a la agrupación de cofradías por haberse acordado de mí. Y bueno, no sé, es que no tengo
no tengo cómo agradecerle este encargo, porque es que el hecho de poder dedicar a la Semana Santa tanto como me ha dado a mí durante todos estos años de autoformación, ¿no?, que yo he tenido, porque soy lo que se dice un artista autodidacta, y he aprendido muchísimo gracias a la Semana Santa, aunque soy artista contemporáneo, ¿no? Y yo pensaba que tenía, bueno, que yo creía que tenía una finita que no iba a poder devolverle a la Semana Santa todo aquello que me había dado, ¿no? Y gracias al cartel del año pasado, por ejemplo, que tuve con estudiantes, y gracias al de este año también para la Semana Santa, pues me voy a poder quitar esas pinitas, ¿no? José Luis, tienes dos vertientes, evidentemente la cofrade, que es la que destacamos como pintor del cartel de la Semana Santa. La cofrade va de la mano de tu abuelo, de la cofradía de Expiración, de cofradías como Salutación, de salidas penitenciales en el traslado, en la Hermandad de la Columna, en los Dolores de San Juan, y sobre todo también esa faceta musical donde dos corporaciones musicales, dos bandas, tanto Miraflores como Expiración, forman parte de tu ser cofrade y de tu construcción cofrade a lo largo de los años. Sí, yo desde pequeño, claro, yo deseaba que... Yo recuerdo cuando mis padres llegaban a casa en Semana Santa, claro, llegaban muy tarde porque llegaban de trabajar, y recuerdo que de pequeño, de muy pequeño, yo tendría a lo mejor 4 o 5 años, mis padres me sacaban siempre el miércoles santo, ¿sabes? Que era cuando el jueves siguiente no trabajaban, ¿no? Podían sacarnos a la calle a ver Expiración y todas las cofradías del miércoles, ¿no? Entonces yo estaba deseando ser más mayor para poder ser más autónomo en ese sentido, ¿no? Y después mi madre pues nos dejaba con mi abuela en el centro, y bueno, y nos pasábamos el día entero viendo procesiones, también por la televisión. Así que, bueno, pues yo encontré en la música esa cosa de que ahora tengo la excusa perfecta para poder salir todo el día de procesión, ¿no? Claro, salía desde el Viernes de Dolores prácticamente hasta Domingo de Resurrección. Entonces, claro, podía salir todos los días. Y ya después, siempre que he podido, pues salir con mi cofradía de Nazareno o de Portador. Después la faceta musical, puesto que el pentagrama ahora ha pasado a otro lienzo, en este caso el pictórico, los pinceles, pero el pentagrama musical también ha formado parte de tu vida artística y por ende, cofrade, por las entidades a las que te has afiliado musicalmente. Sí, la música siempre forma parte de mi vida. Bueno, incluso, bueno, yo como músico he sido percusionista. Entonces, yo prácticamente prácticamente no. En sí, lo que hago sobre todo es dedicarme al mundo del dibujo, ¿no? En el papel yo muchas veces he encontrado que es como el parche del tambor, y, y en el lápiz o el carbón sería como la baqueta, ¿no? Y yo siempre digo que mi dibujo es muy percusionado, es decir, yo trabajo prácticamente percusionando el dibujo, y yo siempre digo que mi trabajo se hace toque a toque, ¿no? Y gota de agua a gota de agua, y así se va conformando el dibujo. Y muchas veces incluso parece que el dibujo surge de una manera muy espontánea o muy orgánica, se va realizando a sí mismo, y y, y esa manera orgánica de trabajar hace que el dibujo pues se vaya autodefiniendo, e incluso gracias a la música, ¿no?, parece como que está creado armónicamente en base a una solución musical. José Luis, ¿cómo fue el encargo? ¿Cómo se te dijo y se te anunció que ibas a ser el pintor del cartel de la Semana Santa de 2020? Sí, pues mira, hará un par de semanas me llamó Pablo Atencia, pero me pilló en Londres, y me decía que, bueno, oye, José Luis, ¿te puedo hacer una visita mañana al estudio? Y claro, yo decía que no podía en ese momento porque estaba en Londres. Y bueno, pues lo dejamos para la semana siguiente. Y así que pues se presentó en el estudio, y claro, y me lo dijo, ¿no? Me dijo, oye, José Luis, ¿te gustaría? Y yo, pero bueno, por favor, ¿cómo que si me gustaría? Si esto vamos, es un regalo, porque claro, uno piensa que esto a lo mejor te puede llegar, si te llega a, no sé, a los 50 o 60 años, porque no sabes cuándo te va a tocar. Claro, hay tantos artistas en Málaga que dicen, puf, nos tocará todo,
¿no? Pero claro, ni podía imaginarme que este año me pudiera tocar a mí. Así que así fue como sucedió, me lo dijo Pablo, y nada, lo hemos tenido así un poco en secreto estas 2 semanillas y ya por fin lo podemos decir públicamente. ¿Has comenzado a pintarlo o estás todavía esbozando lo que vas a hacer? No, yo ahora mismo no me puedo poner a ello porque ahora estoy con una obra de gran formato que me encargó Antonio Banderas para el Teatro Soho, CaixaBank, que se va a inaugurar en breve. Tengo que hacer 2 piezas muy grandes para él, una de 5 metros y otra de 3 metros. Y en cuanto yo acabe estas piezas, ya me pongo con el cartel de la Semana Santa. Lo que pasa es que, claro, que menos mal que Pablo ha tenido a bien decírmelo con tiempo, porque la verdad que tengo una agenda complicadilla y si lo llega a dejar para más adelante, muy posiblemente hubiéramos tenido que decir que no. Pero mira, gracias a Dios pues he podido tener el encargo ahora y yo cada vez que me planteo una obra me gusta pensarla con mucho tiempo de antelación, ¿no? Porque, claro, van surgiendo ideas, tienes una idea, al día siguiente la desechas porque no te gusta, y así se va, poco a poco, es como si esto fuese un manto de nieve, ¿no? Que se va creando como copo a copo, que se va levantando uno sobre otro. Y al final todo eso, cuando llega el momento de enfrentarse a la obra, ya tienes una ligera idea de lo que quieres hacer y entonces es cuando te pones a estudiarla concienzudamente y ver qué pros, qué contras tiene esa obra para sacarla adelante de una manera u otra. Uh-huh. Como tú bien decías, la última obra cofrade, o que recordemos aparecida de tus manos, fue el cartel de la Cofradía de Estudiantes y la Virgen de Gracia, donde se manifiesta pues todo aquello que tú realizas, tanto en grandes murales como en pequeño tamaño en cuanto a lienzo se refiere, y no deja de ser una característica tuya, donde el estudio del natural, el dibujo y la composición, tanto en este caso no era paisajística, pero de fondo y arquitectónico, paisajístico, se ve como caída de de un llanto o de lluvia que cubre todo el lienzo para que vayan quedando los trazos de ese llanto, además de los trazos del propio dibujo. Sí, efectivamente. Mi trabajo, yo siempre digo que se va construyendo de manera que se va destruyendo, ¿no? Porque parte de un dibujo que es muy mimético en inicio, casi fotográfico, ¿no? Pero claro, ese dibujo como tal yo creo que aporta muy poco al arte actual, ¿no? Ya es algo sumamente estudiado. Entonces yo creo que el artista tiene que llevar consigo un trabajo de investigación científica, ¿no? Donde nuestra ciencia es todo aquello que tiene que ver con lo visual y también lo intelectual, ¿no? Entonces, en la medida que se va construyendo el dibujo, yo lo voy construyendo en base al agua, y es lo que tú comentas, ese lagrimeo que hay dentro del dibujo, o un dripeado de lo que es arrastrar. Todo aquello que se ha construido se va arrastrando lentamente para que surja un dibujo nuevo. Es ahí donde yo creo que he conseguido pues una nueva forma de visualizar el dibujo y claro, y en concreto, por ejemplo, Estudiantes es un cartel que intenta no caer en lo evidente, ¿sabes? Es decir, yo podía haber cogido al Cristo y retratarlo tal cual y demás, pero yo siempre intento crear en mi trabajo un halo que nos lleve a contemplar el dibujo y a que nosotros lo reflexionamos en base a nuestros propios recuerdos y nuestras propias experiencias, ¿no? Siempre trabajo con esos conceptos. Entonces, intento eso, no caer en la evidencia sino mostrar que se pueda casi oler más que ver lo que hay retratado en ese momento. Por eso ese Cristo no está ni de perfil ni de frente, sino que está casi de 3/4 en espalda, ¿no? Con un paisaje de fondo totalmente neutro que invite pues eso a la contemplación sin demasiadas distracciones. Podemos percibir o podemos vislumbrar una perspectiva clásica de la Semana Santa en el cartel, pero con esa visión modernista y con esa caída del llanto, quizás, ¿no? Sí, mi trabajo va a ser ese.
Es decir, no creo que me hayan encargado el cartel para que me convierta en otra cosa. Yo creo que precisamente me encargan para que mi trabajo sea palpable, y además es que si no lo hiciera no sería ni honesto conmigo mismo, ni honesto con el arte, ni con nadie, ¿no? Entonces creo que tengo que hacer ese trabajo. Además, un trabajo, como tú apuntabas al principio, vienes de exponer por todo el mundo, en centros de arte de una categoría extrema, como el Pompidou, vienes de Madrid, de lugares como la Ópera de Sydney, de Palma de Mallorca, de Estambul, y ahora Málaga te ofrece algo con lo que tú te has criado desde chiquitillo, pero que tiene que ver lo sentimental y principalmente lo artístico, porque es la obra de José Luis Puche que va a poner de manifiesto cómo ve él la Semana Santa, cómo la ha visto siempre y cómo la muestra a los demás y cómo la Semana Santa se muestra a través de tu pintura. Claro, exactamente, sí, sí. Yo quiero hacer un cartel, eh, no quiero hacer un cartel que haga referencia explícita a una cofradía en concreto, es decir, no voy a hacer un retrato de un Cristo. Yo creo que tiene que ser un trabajo hiperreflexivo de lo que es la Semana Santa, y que toda la Semana Santa se vea involucrado en ella, ¿no? Es decir, que plasme lo que es el sentido general de nuestra Semana Santa. Y claro, lo que te has dicho, es que la Semana Santa es completamente emocional, ¿sabes? Y nosotros, yo creo que los cofrades, lo que pretendemos cada vez que contemplamos algo en referencia a la Semana Santa, ya sea un Cristo, una Virgen, un palio, cualquier elemento de orfebrería, es casi llegar a la conmoción, ¿no? Porque claro, toda esta estética que define la Semana Santa es una estética que reside en el eros y el tánatos, es decir, la vida y la muerte, ¿no? Y en base a ello, bueno, pues hay toda una amalgama de sentimientos. Pues, por cierto, ¿hay alguna cuestión que tenga que ver con las dimensiones de la obra, alguna imposición académica por parte de la agrupación de cofradía, o se da plena libertad en cuanto a las dimensiones, evidentemente a la creación y todo, pero siempre nos hemos preguntado si las dimensiones tenían que estar dentro de un contexto? Creo que hasta ahora no era así. Lo único que Pablo me dijo fue que, bueno, en la medida de lo posible no fuera excesivamente grande. Entonces, yo normalmente trabajo con 3, 4 formatos como mucho. Normalmente a los artistas contemporáneos nos solicitan, porque muchas veces a la hora de exponer en museos, por ejemplo, pues nos piden que haya como una linealidad, ¿no?, en cuanto al formato de nuestros trabajos para que se puedan componer adecuadamente en los museos. Entonces, claro, yo estaba precisamente cuando Pablo llegó aquí empezando una obra de 1,5 metros, y le dije, Pablo, creo que esta dimensión sería la idónea para el cartel. Y él me dijo, pues me parece fantástica. Dice, porque sí que no queríamos que fuera excesivamente grande. Y es lo único que me dijeron. Yo sugerí este formato y me dijeron que sí. Pues José Luis Puche, pintor del cartel de la Semana Santa de Málaga 2020. Felicidades, enhorabuena, y nos vemos cuando los Reyes dejen Málaga y anunciemos la Semana Santa. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Evidentemente, les conectábamos con el pintor de la Semana Santa, y si han estado atentos han podido atisbar por dónde va a caminar las pinceladas del próximo cartel de la Semana Santa de Málaga. Ha dado muchas nociones de cómo imagina, cómo ve, cómo se expresa a través de su arte José Luis Puche, y nos ha dado un conocimiento muy necesario para nosotros vislumbrar un cartel que puede ser, como bien apuntaba, una composición genérica que hable de todo en la Semana Santa, sobre todo atendiendo a los sentidos, y que al verlo pues nos cree esos sentimientos, esas emociones, cuando su abuelo pues lo cogía de la mano y lo llevaba a ver la Semana Santa, como tantas personas lo han hecho, de tantos cofrades, de tantos niños y niñas que hemos paseado la Semana Santa a través de Málaga, y se nos ha quedado en nuestras retinas toda esa información
que se puede realizar tanto visualmente, pictóricamente, como en un pregón, como lo hará también el pregonero de nuestra Semana Santa. Este ha sido la pincelada que hemos dado en torno al pintor de la Semana Santa, que fue nombrado la semana pasada, y queríamos que hoy estuviera, aunque fuera telefónicamente, pues ya tendremos oportunidad de hablar con él en el estudio y de comentar más extensamente todo aquello y cómo va el proceso. Pero ya saben que había también sido elegido por Antonio Banderas para realizar unos grandes murales para el Teatro del Soho CaixaBank, y en octubre, noviembre se pone en marcha con The Chorus Line, con lo cual, pues este artista, además de exposiciones que tiene por todo el mundo, pues está realizando una doble vertiente, por un lado artística para el Teatro del Soho y por otro lado esa vertiente para la Semana Santa de Málaga. Una Semana Santa de Málaga que toma unas características especiales en nuestra ciudad, puesto que les recordamos que en enero, concretamente el 21 de enero de 1991, en la sacristía de la desaparecida iglesia de la Merced, hermandades como la Pollinica, sus hermanos mayores, como la Pollinica, Azotes y Columnas, Exaltación o Mayor Dolor, la Vera Cruz, la Soledad de San Pablo, la Oración en el Huerto, la Concepción, Nuestra Señora de la Victoria, la del Rico, la Sangre, la del Paso, el Sepulcro, la Misericordia, la Puente y la Expiración, conformaban lo que hoy en día conocemos como la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, con lo cual en el año 2021 esta entidad decana cumplirá su centenario, y debido a esa efemérides la propia agrupación planifica unas líneas generales, como bien nos ha informado, y organizativas para la conmemoración en ese 2021 del centenario de su constitución. La agrupación de cofradías, la entidad nazarena más antigua que existe en España, y es esa piedra angular en cuanto a la antigüedad de todas las agrupaciones, consejos y entidades que agrupan a su vez a todas las hermandades de penitencia. Nos detallaban a través de una junta de gobierno que la comisión creada para el centenario presentó un informe para ir dando a conocer los primeros pasos que se van a realizar en este centenario. El presidente de la comisión no es otro que el ex hermano mayor de la Cofradía de la Expiración, pregonero de la Semana Santa de Málaga, es alcalde también de esta ciudad de Málaga, Luis Merino Bayona, que, como decíamos, es el presidente de esa comisión creada para el centenario, que presentó un informe a la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías, del ente agrupacional. En este se detallan distintas líneas maestras para realizar un trabajo que ha sido elaborado durante los últimos meses. En el mismo, ¿qué hemos podido vislumbrar? Pues establecer las bases del desarrollo del proyecto, unas bases que tendrán un desarrollo paulatino, continuado, para ir desmembrando todo y cada una de las actividades, de los actos, de la organización que se van a llevar a cabo para conmemorar este centenario de la agrupación de cofradías. Dentro de esas bases, dentro de esos detalles de la propia comisión, existe un organigrama ejecutivo, es decir, la composición de esa ejecutiva que nos va a llevar a la celebración de esta efeméride, así como a la realización de las actividades a llevar a cabo en este 2021, y un plan de acción, sobre todo también específico, para la financiación, para que se autofinancie, se autogestione o pueda también adquirir determinadas aportaciones de entidades exteriores a la propia agrupación de cofradías. Con lo cual se pretende que sea un proyecto de ciudad, por las dimensiones del proyecto, por las características, por el centenario y el aniversario que se proclama como único y genuino dentro del panorama nacional y dentro también de las agrupaciones de cofradías, consejos de hermandades y cofradías. Así pues, ese plan de acción que pretende, como decíamos, ser un proyecto de ciudad,
se ha dado con una conformidad en base a un dossier informativo. Es decir, la Junta de Gobierno ha aprobado unos primeros detalles. Ese dossier informativo pues está en torno a la cronología de actividades que se van a llevar a cabo, el logotipo resultante para conmemorar esta efeméride y para que al verlo rápidamente añadamos la efeméride al logotipo que se va a crear. La promoción, ya saben que la promoción de la Semana Santa no solo se realiza en la propia Málaga, sino que se lleva a todas las ferias internacionales, las ferias de turismo, como Fitur, donde la agrupación de cofradías se pone de manifiesto. Pues este vídeo promocional del centenario también se pondrá de manifiesto en todo y cada uno de los actos donde la agrupación esté a nivel nacional o internacional y proclame que Málaga tiene una entidad que aglutina y ampara a las cofradías y hermandades de la ciudad desde hace 100 años y se va a cumplir en enero de 2021, como lo hiciera al principio en esa sacristía del desaparecido convento de Nuestra Señora de la Merced el 21 de enero de 1921. Todo este programa de actos se articula en 6 áreas, como bien nos ha expuesto la propia agrupación. Un área religiosa, otra cultural, otra expositiva, un congreso internacional, una socio-caritativa y una ciudadana. Recordemos que en torno al Congreso Internacional, precisamente Málaga será sede del 4º Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, y esa presencia, esa presentación ya se hizo en el de Murcia en 2017, con lo cual Málaga atraerá no solo a los cofrades de Málaga, de Andalucía principalmente, sino que lo hará a nivel nacional con ese congreso, y ya no solo nacional, sino internacional, puesto que las cofradías y hermandades acaparan todo el orbe conocido. Estas actividades se irán desgranando, las iremos conociendo con el paso del tiempo a través de esta comisión y de la Junta de Gobierno de la propia agrupación de cofradías, y tenemos que entender que en esas actividades y en ese dossier informativo pues podemos vislumbrar, como ya se está hablando, principalmente como idea para la celebración del mismo, pues toda la serie de actividades, ya no solo de este Congreso Internacional, sino de una labor socio-caritativa. Recuerden que la agrupación de cofradías y las cofradías hermandades de Málaga dieron el donativo para la creación de uno de los templos de Málaga en torno a la efemérides que se celebraba por parte de la agrupación. Pues esperamos, seguramente, que en torno a estos 100 años haya también una colaboración muy especial en torno a una actividad socio-caritativa. La ciudad estará abierta en todos sus ámbitos para celebrar este congreso, y principalmente porque también se vislumbra, como ya ha ocurrido en otros acontecimientos de gran calado, como el Vía Crucis o la Magna de la Victoria, que haya una extraordinaria procesión en torno a ese centenario agrupacional, que también pues nos darán información, y haya también unos cultos determinados, y las iglesias y las cofradías y las corporaciones abran sus puertas para recibir a todo el orbe católico, todo este mundo cofrade que va a celebrar el centenario de la agrupación de cofradías, como les estamos advirtiendo, que se cumple el 21 de enero de 1921 concretamente. Igualmente, y con noticias de la agrupación, nos vamos a ir en esta primera parte del programa, decirles que también se ha creado una comisión, la Junta aprueba el expediente para la consecución de la medalla de oro a José Losada Cambló, que es, como todos saben, ha sido 37 años hermano mayor de la Cofradía de la Columna, la de los Gitanos y la de la Virgen de la O, que ha pertenecido a diferentes juntas de gobierno de la agrupación de cofradías, que ha sido fundamental pieza en el engranaje de la Semana Santa de Málaga, ya no solo a nivel de la Cofradía de la Columna, sino a nivel también agrupacional. Ha ocupado vicepresidencia, que ha ocupado todos los cargos habidos y por haber, y sobre todo que ha sido una persona fundamental en el devenir de nuestra Semana Santa desde hace más de 4 décadas, con lo cual muy merecida esa condecoración, muy merecida esa concesión
a Pepe Losada, a José Losada Cambló, el hermano mayor, decano de los hermanos mayores, que fuera de la cofradía de la Columna, y que se abre y se toma nota de esa concesión de medalla y se aprueba el expediente para concederlas. Desde aquí nuestra felicitación por esa apertura de expediente por parte de la agrupación de cofradías, y en su momento nuestra felicitación por la obtención de la medalla de oro de la agrupación de cofradías a Pepe Losada. Con estas noticias del centenario, así como de esa concesión de la medalla de oro, nosotros nos vamos a dar ese paseo nazareno por Málaga. Vamos a volver y vamos, como les decíamos, a emitir los vídeos que les teníamos prometidos. En la comarca de Antequera, dominando el histórico campo de Cámara a unos 20 kilómetros de Málaga capital, se encuentra Casabermeja, pueblo típico andaluz donde podrás visitar importantes monumentos como la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, con su característica torre campanario, el cementerio de San Sebastián, declarado Monumento Nacional, la Torre Zambra o el enclave arqueológico de las Peñas de Cabrera. Sorpréndete con nuestro museo taller de cerámica, único en nuestra provincia, y disfruta de nuestra amplia oferta de restaurantes, donde degustar una exquisita gastronomía. Casabermeja, tan cerca, para conocer. No soy ningún héroe ni merecedor de que mi historia perviva en el tiempo. Mas si de algo no me arrepiento, es de ser quien soy, de vivir lo que viví y de llamarme Lázaro, Lázaro de Tormes. Clásicos en verano de Pata Teatro, en el patio del Colegio Prácticas número 1, Plaza de la Constitución, del 1 de julio al 3 de agosto. Compra ya tu entrada. Volvemos por ese paseo nazareno donde Lázaro, en este caso nuestro Lázaro es el del hospital y el de San Lázaro, donde la victoriana Virgen del Rocío navega entre un mar de fervores. Pues ese es nuestro Lázaro y este es nuestro sentir cofrade, un sentir cofrade que se acercó a la iglesia de la Divina Pastora, donde la Hermandad de la Alegría celebraba el pregón que va a abrir las puertas de la romería y presentaba el cartel. Concretamente, esta romería tendrá como pregonero a José Manuel Millán y el cartel es obra de Juan Carlos de la Torre. El cartel de Juan Carlos de la Torre fue presentado por José Ocón, que saben también que es el presidente de la Asociación de Vecinos Victoria de Capuchinos y de las Fuentes. Así pues, acerquémonos hacia la Pastora, acerquémonos hacia esta recachita de capuchinos y veamos cómo la Hermandad de la Alegría se pone de manifiesto para su próxima romería. Siempre añorando aquellos momentos de felicidad, de oración y de armonía. Vengo pues con la actitud del hijo pródigo, como relata el Evangelio, para confesar ante vosotros mis culpas, que son muchas, y acogerme a la clemencia de Dios Padre y al amparo de su Santa Madre y de Jesús Niño, llamado cariñosamente aquí por nosotros el Manolillo Divino. Nací muy cerca de aquí, en calle Rosal número 4, en una casa hoy derribada, que si no hubiera sido así estaría adosada a la sede de lo que hoy es la Casa Hermandad, nuestra Casa Hermandad de la Virgen de la Alegría, que está en el CAU, porque así, con cuyo nombre se ha conocido, la hemos conocido los malagueños siempre, y donde nacieron mis abuelos maternos, mi bisabuela y mis tatarabuelos. Soy pues capuchinero del Molinillo y ese título me acompañará siempre. Vivíamos en una casa pequeñita frente a un corralón y mi primero recuerdo era que mi abuela me mandaba con un pavo antes de la Navidad, cogido con una cuerda para que yo lo paseara en un enorme corralón que había enfrente, donde siempre había gente cantando, y yo paseaba el pavo con la cuerda.
El pavo después se sacrificaba en la Navidad. Yo me daba mucha pena y lloraba por el pavo, pero me lo comía también, no había ningún problema. Y bueno, pues allí aprendí muchas cosas, viví con mi madre, vivíamos 4, mi hermana que estaba hoy aquí, y yo con mis padres, vivíamos los 4 en una habitación, mi abuela, mi abuelo y mi tía en otra habitación. Éramos muy felices, muchos de los que estamos aquí sabemos eso. Aquella era una época de fe, de sencillez, de vivir en familia, de un respeto profundo a los mayores, de conformarnos con muy poco y de ser felices aún con menos. Mis primeros recuerdos son de vírgenes de gloria. La Divina Pastora, predilección de mi abuela paterna, con su famoso corderillo, que era el encanto de los niños de antes, de ahora y de siempre. Y de María Auxiliadora, de la que mi padre era muy devoto por haber estudiado con los padres salesianos, a los que siempre quiso, por su amor, su entrega a los más desfavorecidos, a través de la enseñanza de letras y de oficio. Aquí en esta parroquia hice mi primera comunión, en mayo de 1957. Y aquí vuelvo hoy, una vez más lleno de ilusión, como cuando era niño, a rendir homenaje y a venerar a la más bonita de todas las advocaciones de la Señora, pues sin la alegría de la Virgen por la resurrección de Cristo, nadie tiene sentido en nuestra fe. Ella, la Virgen de la Alegría, nos tiende hoy su mano para acercarnos al Señor, su Hijo, con una dulzura infinita. ¿Cómo podría amar si no te amo? ¿Cómo podría querer si no te quiero? ¿Y cómo perdonar si no me entero de que tú nos conviertes en hermanos? ¿Cómo podría rezar si no te rezo? ¿Cómo podría esperar si en ti no espero? ¿Y cómo, si no fuera por tu esmero, me hubieras liberado estando preso? Tú me llamabas y no quería oírte. Por miedo a la verdad te rechazaba, hasta que en mí fijaste tu mirada. Y acabaron al fin los días tristes en que mi afán se convertía en nada, pues todo un mundo nuevo me ofreciste. Decía con frecuencia nuestro inolvidable obispo, don Ángel Herrera Oria, en sus célebres homilías de la misa de una de la catedral, que un cristiano triste es un triste cristiano, que de nada servía llorar la muerte de Cristo sin creer profundamente en su resurrección, que es también la nuestra con él, siendo la alegría y la amabilidad atributos indispensables de un católico que se precie como tal, y actos de amor que nunca deben faltar en un buen creyente. Decía también que un pobre daba doblemente las gracias a Dios cuando la limosna que recibía iba acompañada de una sonrisa. En las homilías, sus llamadas a la humildad, la caridad directa y anónima y el perdón se hicieron tan famosas que muchos de quienes lo escuchaban cambiaron su vida para siempre. Viene a colación todo esto porque don Ángel amaba y veneraba profundamente a la Virgen, a la que ponía como ejemplo vivo de sacrificio, de humildad, entrega y amor infinito a Dios. En ese amor tan grande, en esa veneración profunda, nuestro cardenal coincidía con el excelente doctor Gálvez y Nachero. Ambos están hoy en proceso de beatificación, como todos sabemos. También recuerdo a quien era nuestro obispo de entonces, cuando después de unas lluvias torrenciales vino a este barrio, prestando especial atención a quienes vivían en las cuevas y chabolas del Lejío, como una sobrina de mi abuela, que a socorrerla fuimos. Mi abuela iba muchas veces y me llevaba también a mí. Allí vimos cómo consolaba a la gente, nuestro obispo, abrazaba, besaba a los niños, metidos en el barro, él y ellos, sin importarle nada más que la desgracia y el dolor que se extendía por toda esa zona. Bastantes años después, andando el tiempo, llegó a esta parroquia Nuestra Señora, la Virgen de la Alegría, para curar las miserias del cuerpo y del alma y convertir nuestro dolor en la esperanza del cielo prometido, de la que ella nos ofrece un adelanto aquí en la tierra, marcándonos el camino a seguir. Fue recibida con mucho alborozo por el pueblo
y por la sempiterna sonrisa y el magnífico carácter de nuestro inolvidable don Alfonso Rosales, nuestro párroco, que cuando escuchaba el coro, extasiado, nos decía a Juan y a mí: eso que habéis escrito, eso que cantáis, no es obra vuestra, es un don gratuito de Dios. Lo digo para que no os envanezcáis de ello. Esta era su plegaria preferida. Y aunque no sea muy ortodoxo en un pregón cantar en medio, yo lo voy a hacer, porque esta era la plegaria que más le gustaba a don Alfonso, y se la ofrezco a la Virgen de la Alegría, a Nuestra Señora, a la que debemos venerar y amar siempre para ir con ella de la mano al cielo. Alegría en la Pastora, y de la Pastora, y como le teníamos prometido, nos vamos a despedir con las procesiones del Carmen, tanto de los submarinistas como las de Welling, puesto que quedaban esos vídeos la semana pasada y les prometimos que lo íbamos a emitir en el día de hoy. Con eso cumplimentamos y hacemos el cierre al círculo perfecto de las vírgenes del Carmen de Málaga. Nosotros nos veremos la semana que viene, que ya vendrá el de Roma y estará con todos vosotros. Así pues, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por estar ahí como siempre, y nos quedamos con el Carmen de los submarinistas y de Welling.
caminando por el pasillo lateral de manera podamos ir un poquito más rápido.
izquierda. Venga, vamos a ponerlo, lo tenemos que poner. Vamos a poner. Casabermeja, tan cerca, para conocer. El Ayuntamiento de Casabermeja ha patrocinado este programa.